al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bienvenido a Jalisco, secretario. Contrario, el gusto es para mí, me da mucho gusto estar contigo y con todos los lectores y escuchas del Informador. Del Informador, en la versión impresa como en la digital. En las dos. Secretario, ¿qué lo trajo a Jalisco? Pues me trajo primero la instrucción del presidente de recorrer el país, comunicando a los mexicanos, a las mexicanas, en qué consiste la reforma electoral. Básicamente aproveché para tener una reunión con el gobernador del estado y ahora pues para tener una comida con empresarios, con inversionistas, para sentir pues el pulso de la sociedad en Jalisco. Acaba de venir el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo. Recorrieron las obras de la presa El Zapotillo, hay una gran necesidad de agua en la ciudad. También tuvo una reunión con los servidores de la Nación, con los empleados trabajadores de la Secretaría del Bienestar, de Segalmex. ¿Qué otro pendiente tenía con el gobernador que trataron Bueno, hoy? Pues revisamos la situación de seguridad, la situación política. Me hizo algún planteamiento del trámite en específico y siempre yo procuro mantener comunicación con los gobernadores, saber lo que pasa en el país es parte de mi tarea y coadyuvar para la gobernabilidad. ¿Siguen viendo con preocupación el tema de la seguridad en Jalisco? Sí, desde claro. la Secretaría de Gobernación. Sí, bueno, a nosotros nos toca coordinar la parte del Gabinete de Seguridad, aunque las áreas de actuación de la Defensa, de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están claramente delimitadas, pues la Secretaría de Gobernación es una parte importante de la Administración Pública Federal. Algunos lo consideran como la secretaría más relevante del gobierno federal y nos interesa mantener actualizado el diagnóstico sobre la inseguridad y sobre lo que se está haciendo para ganarle la batalla a la delincuencia. ¿Y cómo le fue en el Congreso con esta argumentación del llamado Plan B de las reformas electorales que se acaban de aprobar en la Cámara de Senadores en su segunda parte y que han sido, impugnados desde la primera parte y ahora en esta segunda parte también? Yo creo que nos fue bien, que es un ejercicio, primero, que es válido legalmente hablando, y segundo, creo que es necesario, porque un gobierno que es incapaz de comunicarle a la sociedad hacia dónde va y que es incapaz de explicarle, por ejemplo, el contenido de la reforma electoral, pues no puede ser un gobierno que coadyuve a la gobernabilidad del país, y por eso estuvimos ahí en el Congreso dialogando con los distintos actores, intercambiando puntos de vista, rebatiendo de alguna manera argumentos de los opositores al gobierno, dándole a conocer a los ciudadanos pues el contenido exacto de la reforma. Mucha de mentira, mucha falsedad respecto a esto, y creo que el gobierno sea capaz de explicar ahora el contenido, pues va a ayudar a que haya un mejor desenlace. Más allá de que en estricto apego al orden jurídico establecido, grupos de ciudadanos, de legisladores, algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral hayan interpuesto recursos de carácter legal que obligadamente terminarán por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ustedes esperan que la Corte, o ven el riesgo de que la Corte detenga el llamado Plan B, esta reforma que adelgaza al Instituto Nacional Electoral? No, nosotros creemos que está dotada de constitucionalidad esta reforma electoral y que la Corte en tiempo y forma habrá de emitir su resolución, y yo no tengo ninguna duda que será a favor de la constitucionalidad de la reforma. Aunque hay algunos antecedentes en la misma Corte que han declarado la invalidez por el hecho del proceso legislativo. Bueno, eso es... Que se haya aprobado la reforma justo el día que usted la presentó. ¿Hay ese riesgo? ¿Ven ese riesgo? Bueno, no fue estrictamente así. Desde luego que hay quienes sostienen que hay una violación al proceso legislativo. No lo compartimos esta visión,
y yo creo que los ministros actuarán conforme a derecho. La manifestación que hubo en defensa del INE, ¿les preocupa, secretario? No, bueno, pues es una manifestación ciudadana. Desde luego que no es la voz de la mayoría de los mexicanos, pero los mexicanos afortunadamente vivimos en un régimen de libertades y entre otras cosas pues se respeta la libre asociación y la libre manifestación de las ideas. O sea, sigue pensando que no se desmantela al INE, o como le reclamó el presidente saliente del INE, Lorenzo Córdoba, que había dado instrucciones de destazar al INE. No, ese es un lenguaje propio de un carnicero, y nosotros somos políticos y somos servidores públicos, y que a lo mejor nos equivocamos, ¿verdad? Porque nadie es dueño de la verdad absoluta, pero creemos que estamos planteando lo mejor para el país. La defensa del Plan B será en todos los congresos, al estilo de la reforma que prolongó la estancia de los militares en labores policiales? No, la defensa será en términos jurídicos ante la instancia judicial correspondiente, ante la Suprema Corte, pero también tiene que haber una defensa política de la reforma electoral, y a eso sí vamos a ir a los estados, no nada más al Congreso per se, pero a todos los estados. Secretario, otro tema que está ahí en los temas delicados de la agenda, luego de lo sucedido en Tamaulipas, en la frontera de Tamaulipas, en la ciudad de Matamoros, donde hubo un secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses, 2 aparecieron muertos, 2 fueron entregados hoy a las autoridades estadounidenses. Ahí en la frontera ha habido declaraciones muy fuertes de los legisladores de Estados Unidos en el sentido de ver a los grupos delincuenciales mexicanos como células terroristas. Está ese debate en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué instrucciones hay del presidente? ¿Cuál será la postura del Estado mexicano ante ese debate? Bueno, primero yo te diría que es un debate que aún no inicia en el Congreso americano, que 2 legisladores, 2 representantes han manifestado su intención de iniciar un proceso legislativo que yo calculo debe de llevar como unos 14 o 16 meses. Me suena, o esa es de bote pronto una primera apreciación, pues hay mucha politización del tema, pues también ellos están pensando en las próximas elecciones presidenciales, y es de llamar la atención que 2 representantes del bloque ultraconservador o del bloque republicano, que son los que primordialmente han manifestado una posición política en este asunto, sean los que lo planteen. 2 exmilitares, bueno, un exmilitar y el otro exmarino, con una formación hasta ideológica específica. Yo creo que no hay que adelantar los tiempos, y que desde luego México va a defender la soberanía en el caso de que esto finalmente llegue a concretizarse. Ahora, en relación a los hechos del fin de semana en Matamoros, en Tamaulipas, pues evidentemente son muy lamentables. Dejemos que las autoridades judiciales investiguen el origen o por qué se desenvolvieron los hechos de esa manera. Es lamentable que pase con 4 ciudadanos, más allá de que sean extranjeros o no, que 4 ciudadanos sufran pues un atentado a su vida o a su libertad de esa manera, y nosotros esperamos que se deslinde responsabilidad. Y luego, días antes, también otro hecho muy grave donde se vieron involucrados elementos del ejército agrediendo pues a unos jóvenes que iban en una camioneta ahí, que resultó pues que ni iban armados ni traían ningún pues hecho ahí, ningún elemento que los haya relacionado con algo delictivo. Bueno, sí, es lamentable. Eso que pasó. También he de decir que nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros integrantes de la Guardia Nacional, pues son humanos, y los humanos, sin prejuzgar, pues también a veces cometemos errores. Y si en este caso se excedieron en el uso de la fuerza, si se cometió algún error, pues desde luego tendrán que deslindarse responsabilidades. Los presuntos responsables de estos hechos hoy están detenidos. Se les aplicó, en términos de la legislación militar, las medidas cautelares permanentes, en tanto las autoridades civiles, la Fiscalía General de la República,
termina de hacer sus investigaciones y deslinda responsabilidad. Secretario, temas de ese tipo en Jalisco también hay frecuentemente. Se habla mucho en Jalisco de territorios que están bajo el control incluso del crimen organizado, cosa que sucede en otras partes del país, como en Tamaulipas, en Michoacán, en Guanajuato, en Chihuahua, o sea, en varias zonas del país. ¿Qué falló en la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación para cumplir ese que era un compromiso importante del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país? Yo creo que se está cumpliendo, que hay una reducción importante en la incidencia delictiva, que se están convirtiendo las causas más allá que los efectos, y nosotros esperamos que de aquí al cierre del gobierno haya muchos mejores resultados. Que no habrá una pacificación como tal del país, pues seguramente no la habrá, porque también es cuestión de tiempo, pero creo que se ha avanzado y que los índices delincuenciales están ostensiblemente a la baja. Es que recuerdo, por ejemplo, lo que decía el que ahora es gobernador de Sonora, donde también tienen sus problemas de seguridad, que en 3 años iba a bajar a la mitad los homicidios, y eso nunca se logró. Bueno, en 3 años no, porque él apenas lleva 1 año de gobierno. Tiene 2 años. Fue secretario de Seguridad. Bueno, no duró 3 años como secretario de Seguridad, pero sí hay una reducción en la incidencia delictiva. Todos los delitos, salvo la extorsión, si mal no recuerdo, vienen a la baja. ¿Cómo explicar que no fue literal la frase del presidente de que la política era abrazar y no balacear, o abrazos y no balazos? Bueno, yo creo que esa política, que no es una frase del presidente, esa es una frase de una poetisa juarense, de Arminea Arjona, que acostumbraba a grafitear incluso sus poemas. Y aquí está Marcelino, que es de allá de Ciudad Juárez, grafiteaba sus poemas en las calles de Ciudad Juárez. Ese es el origen de esa frase. Yo creo que el presidente ha acertado y que es una estrategia que nos llevará a la pacificación del país. O sea, el país tampoco podía vivir en el enfrentamiento permanente. La batalla de la delincuencia no se le va a ganar ni con más armas ni con más policías. Tiene que haber decisiones políticas de fondo, tiene que haber decisiones de carácter social y tiene que haber mucha cabeza fría para ir avanzando en esa batalla. Y creo que el país va por la ruta correcta. Hay una reducción del 11,5% ya de la incidencia de homicidio culposo, por ejemplo. De lograr mantenerse Morena en el poder en México, ¿cuál tendría que ser el sello de la nueva administración para continuar el trabajo de transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador? Si me pongo a hablarle de sello como tal y a detallarle, pues van a acusarnos de andar haciendo campaña de manera anticipada. No, bueno, sí, yo sí creo que la transformación requiere de la continuidad con cambio. Y va a haber continuidad con cambio en la próxima administración y habrán ajustes en las políticas públicas. ¿En qué tendría que venir el ajuste principal? Bueno, pues es que hay muchas cosas que tienen que plantearse, la infraestructura hidráulica, por ejemplo. Entonces, no podemos ahorita adelantar vísperas, todo va a llegar a su tiempo. Bueno, pero se puede platicar. Yo he platicado aquí, por ejemplo, con el secretario de Relaciones Exteriores un poco de lo que viene, y él hablaba mucho de las encuestas, del método para elegir al candidato presidencial de Morena. ¿Usted qué pediría en el tema del método interno de Morena? Pero si es que ese ya está definido, dice el estatuto de Morena que es por encuesta, ahora hay que esperar los tiempos para la encuesta. ¿Usted confía plenamente en la manera en que está planteado el tema de las encuestas? Sí, claro, pues sí, yo soy... Ahora no tanto, pero soy militante de un partido, soy consejero político nacional. Me tocó en su momento aprobar los estatutos y los estatutos contemplan que ese sea el método de selección. Oiga, y los voté a favor. Oiga, secretario, ¿y qué le dice a quienes ya empiezan a decir que pues usted es como el último que llegó a la carrera, pero que ya pues en realidad es de los punteros, ya aunque no aparezca así en las encuestas? Bueno, que o de los favoritos. Que primero que agradezco sus consideraciones y que llegará el momento de la toma de decisiones tanto personales, políticas, como del movimiento.
Pero usted se ve ahí en esa carrera buscando. Yo voy a participar. Buscando sí. la postulación de Morena. En el momento que se emita la convocatoria, lo he dicho, voy a participar en el proceso de selección, desde luego. Esos tiempos, ¿cuándo se marcan o cuándo inician este? Pues ha hablado el dirigente nacional, sin que ya sea un hecho per se, de entre junio y noviembre, diciembre. De este año. De este año. Donde, bueno, pero las reglas electorales también hablan de dejar un año antes, ¿no?, de la elección cada uno de sus puestos. No, 6 meses antes. 6 meses antes de la elección, o sea, podrían llegar hasta diciembre. Hasta noviembre, diciembre, sí. Vamos a esperar, yo voy a estar ahí cuando el partido Movimiento emita su convocatoria y voy a participar. ¿Y cómo ve la contienda interna entre sus compañeros, la gobernadora de la Ciudad de México, el canciller, el líder de los senadores? ¿Todavía están ahí? Bueno, no hay contienda interna per se porque no inicia todavía, ni siquiera tenemos la convocatoria. Ahí ve usted, hay quien dice que pues se inició muy a temprana hora la contienda interna en Morena. No, yo creo que todo llega a su tiempo y que es buen momento, junio, julio, para iniciar la contienda. Cuando lo invitó el presidente a dejar la gobernatura de Tabasco e incorporarse a la Secretaría de Gobernación, ¿tenía ya en mente esa meta política de ser, de aspirar a la presidencia de México? Bueno, yo creo que no hay mexicano, mucho menos un mexicano dedicado a la política, que no tenga la aspiración de ser presidente de la República. Y se fue dando. Y las cosas se fueron, como decimos en el argot, acomodando. ¿Y dónde se ve el secretario de Gobernación si no es el candidato presidencial? No, yo me veo participando en el proceso interno del partido y modestia aparte, pues yo me veo compitiendo en la elección presidencial del próximo año. Y ahí vamos a estar, que no le quede ninguna duda. ¿Con un bloque opositor o con distintos partidos? Como quieran, quiero, dicen en mi pueblo. ¿Cómo le cayó que MC no participara, por ejemplo, ni en Coahuila ni en el Estado de México? Es una decisión política que ellos tomaron y pues la vida interna de los partidos merece nuestro respeto. ¿Morena es vencible con un TUCOM, un Todos Unidos contra Morena? No, yo creo que las condiciones están dadas para que haya, para que continúe el proceso de transformación. Desde luego que no va a ser un día de campo y que habrá elecciones competidas, pero yo no tengo ninguna duda que se mantendrá el proyecto de transformación. Secretario, yo le agradezco mucho estos minutos y al contrario, cerraría la entrevista dejando, pues, que cierre usted con algún mensaje que le quiera dar a Jalisco, al país. No, yo, pues primero agradecerte a ti y al informador la oportunidad de esta conversación, decirle a los jaliscienses y a los mexicanos que estamos trabajando junto al presidente para generar un país en mejores condiciones y que no tengan ninguna duda, habrá continuidad con cambios, de eso trata la transformación de este país. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Y suerte en lo que venga. Muchas gracias. Gracias.